Hola, bienvenidos al canal de Asesorías de Prexu. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química y ubicarnos en la página 157 para trabajar con el ejercicio del apartado 4.5, número 3, donde vamos a hacer uso de la ley de Gay-Lussac. Recordando que la ley de Gay-Lussac es la que nos hace la relación entre las presiones y las temperaturas cuando el volumen es constante. Tenemos entonces en este ejercicio un envase de aerosol que contiene un gas y este gas está a 720 torr y una temperatura de 20 grados centígrados. Se tiene que calentar a 300 grados centígrados. ¿Cuál será la presión en milímetros de mercurio del gas dentro del envase? Nos están pidiendo ahora la presión, número 2. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos como datos que teníamos una presión número 1. Ese gas estaba sometido a una presión de 720 torr. Y tenemos también una temperatura 1 que es de 20 grados centígrados. Recordar que no podemos utilizar grados centígrados en las leyes de los gases, porque todo fue establecido según la escala de Kelvin. Entonces convertimos a grados Kelvin. ¿Cómo los convertimos? Sumándole 273. Y entonces vamos a obtener una temperatura 1 de 293 grados Kelvin. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la temperatura 2. La temperatura 2 que también nos mencionan que son 300 grados centígrados. No la ocupamos en grados centígrados, hay que convertirla en grados Kelvin. Entonces sería 300 más 273 y vamos a obtener un valor de 573 grados Kelvin. ¿Cuál será la presión? Me están pidiendo la presión 2 y esta presión 2 me la están pidiendo en milímetros de mercurio. Entonces para obtenerla en milímetros de mercurio podemos hacer todo el procedimiento con torr y al último convertirlos a milímetros de mercurio, o se puede convertir desde un inicio. En este caso vamos a hacerlo directamente con los torr. Tenemos que despejar la presión 2. ¿Cómo despejamos la presión 2 de la expresión de la ley de Gay-Lussac? Vamos a pasar la temperatura 2 hacia el otro lado y me va a quedar de esta manera. La presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Hacemos el cálculo. Presión 1, 720 torr. 720 torr por la temperatura número 2, que son 573 Kelvin, entre la temperatura número 1, que son 293 Kelvin. 720 por 573 entre 293 nos van a dar un resultado de 1408 torr. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que vemos que la temperatura está aumentando de 293 hasta 573. Si la temperatura está aumentando, entonces también la presión tiene que aumentar. Si vemos que está aumentando de 720 hasta 1408. Nos la pedían en milímetros de mercurio, sí, pero tenemos la expresión de que un torr es igual a 1 milímetro de mercurio. Entonces es una relación 1 a 1. Por lo tanto, si tengo 1408 torr, también vamos a tener 1408 milímetros de mercurio. Y esta sería la respuesta para el ejercicio 3.
Un gas ocupa un volumen de 2.5 litros a 30 grados centígrados y 750 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la temperatura en Kelvin si su presión aumenta en 2 atmósferas y el volumen permanece constante? Vamos a tener ahora cuál es la temperatura en grados Kelvin. Nos están pidiendo la temperatura 2. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un volumen 1 de 2.5 litros. Tenemos una temperatura 1 de 30 grados centígrados. Hay que convertirla a Kelvin sumándole 273. Y vamos a obtener 303 grados Kelvin, que están a una presión de 750, la presión número 1, 750 milímetros de mercurio. Nos dice cuál es la temperatura en Kelvin, la temperatura 2 es la incógnita, si su presión aumenta a 2 atmósferas. La presión 2 ahora me la ponen en atmósferas. Y el volumen permanece constante, entonces este no lo necesito, ¿sí? Esto simplemente me confirma que estamos en el tema de Gay-Lussac y simplemente vamos a hacer las relaciones entre la presión y la temperatura. Solamente que las presiones están en diferentes unidades, no podemos manejarlas en diferentes unidades. Tenemos que igualarlas, ¿sí? Vamos entonces a convertir 2 atmósferas a milímetros de mercurio. Para esto hay que recordar que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si en lugar de una atmósfera tenemos 2 atmósferas, ¿cuántos milímetros de mercurio vamos a tener? Pues lo doble, hacemos una regla de 3 simple, 760 por 2 entre 1. 760 por 2 vamos a obtener 1520 milímetros de mercurio. Entonces la presión 2 sería 1520 milímetros de mercurio. Ahora sí, podemos irnos a la fórmula para la temperatura 2. Cuando nosotros queremos calcular la temperatura 2, según la ley de Gay-Lussac, vamos a tener que hay que multiplicar la temperatura 1 por la presión 2 dividida entre la presión número 1. Hacemos el cálculo, temperatura 2 va a ser igual a temperatura 1, 303 Kelvin por la presión 2, 1520 milímetros de mercurio entre la presión 1 que eran 750 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio se cancelan con los milímetros de mercurio y vamos a tener 303 por 1520 entre 750 nos da un valor de 614.08 Kelvin. Como vemos, lo que está sucediendo es que la presión está aumentando de 750 hasta 1520 milímetros de mercurio. Y si la presión aumenta, entonces también tiene que aumentar la temperatura. Teníamos 303 grados Kelvin y ahora tenemos 614. Según el ejercicio, me pedían la temperatura en grados Kelvin, entonces así dejamos el resultado. Con esto terminamos el ejercicio 4. Esto sería todo por esta sesión. Si te gustó este video y te ayuda a repasar, regálanos un like. También suscríbete y comparte para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.